Shalom a todos. Vamos a ver cuál es la distinción entre los plishtim, los filisteos que figuran en el Humash, en el Talmud, en el Tanaj, y los actuales palestinos. Veamos si hay alguna conexión, ya que las tradiciones culturales son un conjunto de costumbres, valores, creencias, prácticas, manifestaciones artísticas y formas de vida que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad o grupo social. Estas tradiciones son una parte fundamental de la identidad de un grupo y juegan un papel crucial en la preservación de la historia. La herencia y la conexión con el pasado están a menudo influenciadas por una variedad de factores, como la geografía, la historia, la interacción con otros grupos y la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. Los antiguos filisteos, un pueblo de origen posiblemente egeo, ofrecen un ejemplo de cómo las tradiciones culturales pueden desarrollarse a partir de la interacción entre distintos grupos, estableciendo en la costa sur del Canaán, de lo que era Canaán, alrededor del siglo XII antes de la era común. Los filisteos destacaron por su avanzada metalúrgica, que se les permitió esta avanzada metalúrgica crear objetos ornamentales y armas altamente valoradas en todo el Medio Oriente o en todo el Mediterráneo. Este enfoque en la metalúrgica influyó en su cultura distintiva y les permitió establecer intercambios comerciales y culturales con otras civilizaciones. Eh, Su estilo de vida urbano y la ubicación estratégica de sus ciudades-estado contribuyeron a la formación de su identidad cultural. Por otro lado, los actuales palestinos han heredado una rica tradición cultural que ha sido moldeada por siglos de interacción con diversos imperios, como el otomano, el británico. Estas influencias externas se mezclaron con elementos autóctonos para dar lugar a una entidad cultural única. Por ejemplo, su música tradicional, el dafke, que hay en todo, también hay en Siria, en Jordania y aquí en Israel los bailan los palestinos, una danza de energía y alegría. Refleja la celebración de la vida comunitaria y la cohesión social. La artesanía de cerámica y bordados también juegan un papel esencial en la expresión artística y cultural palestina, mostrando la habilidad y la creatividad de la comunidad en la creación de objetos cotidianos y decorativos. La rica tradición cultural palestina
Es un testimonio vivo de la capacidad de las comunidades para absorber y adaptar influencias externas a lo largo de la historia. La mezcla de culturas árabes, turcas y europeas ha dejado una huella indeleble en su música, su arte, su gastronomía, vestimentas y más. A pesar de las adversidades y desafíos históricos, las tradiciones culturales siguen siendo una forma poderosa de resistir el olvido y a afirmar la identidad en un contexto en constante cambio. En resumen, las tradiciones culturales es un reflejo de la historia y la identidad de un grupo y comunidad. Y su evolución a lo largo del tiempo es moldeada por interacciones con otras culturas, factores históricos y cambios sociales. Tanto los antiguos filisteos como los actuales palestinos ejemplifican cómo las tradiciones culturales se construyen, se mantienen y transforman en el contexto de complejidades históricas y culturales. Por otro lado, las prácticas religiosas son una parte integral de la vida de una comunidad y reflejan sus creencias espirituales, valores y conexiones con lo divino. Estas prácticas varían, perdón, como dije, varían significativamente a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos culturales, respondiendo a los cambios históricos, las influencias externas y la evolución de las creencias y valores individuales y colectivos. En el contexto de las prácticas religiosas, los antiguos filisteos ofrecen un ejemplo de cómo las creencias espirituales pueden ser diversas y variadas dentro de una comunidad. Adoraban una serie de dioses y diosas, con Dagón siendo uno de los principales deidades en su panteón. Estas prácticas religiosas se reflejaban en rituales, ofrendas y ceremonias que conectaban a los filisteos con su comprensión de lo divino y su lugar en el mundo. La adoración de múltiples deidades también podían tener connotaciones relacionadas con aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. En contraste con los antiguos filisteos, los palestinos contemporáneos han experimentado una transformación significativa en sus prácticas religiosas. La mayoría de los palestinos actuales siguen el Islam, una religión que desempeña un papel central en su vida espiritual y cultural. El Islam influye en diversos aspectos de la vida de los palestinos, desde sus creencias individuales hasta sus prácticas diarias, como la oración, el ayuno durante el Ramadán y la caridad. Esta religión también proporciona un marco moral y ético que guía la vida de los creyentes. Claro, es un marco moral y ético diferente a lo que es el Occidente. Además del Islam, una minoría de palestinos sigue al cristianismo, lo que refleja una herencia histórica única. Estos cristianos palestinos heredan tradiciones que se remontan a la era bizantina y los cruzados, con prácticas religiosas que incluyen rituales litúrgicos, festividades y tradiciones que han sido transmitidas a lo largo de generaciones.
Esta diversidad religiosa en el contexto palestino resalta la riqueza y la complejidad de la identidad cultural y religiosa que han evolucionado a lo largo del tiempo. Resumiendo, las prácticas religiosas son un testimonio de la evolución espiritual y cultural de una comunidad a lo largo del tiempo. Los antiguos filisteos y los palestinos actuales ilustran cómo las creencias y rituales pueden transformarse en respuestas a factores históricos, culturales y sociales. Desde la adoración polifacética de los dioses filisteos hasta la centralidad del Islam en la vida palestina moderna, primero demuestran que no tienen absolutamente nada que ver un grupo con otro. Y estas prácticas revelan la manera en que las creencias y valores se entrelazan con la identidad y el sentido de pertenencia de una comunidad a lo largo de las generaciones. La identidad étnica es un aspecto fundamental de la vida humana que abarca la herencia genética, cultural y social de un grupo. Esta identidad puede transformarse a lo largo de las generaciones debido a una variedad de factores como migraciones, interacciones culturales y cambios en la conciencia colectiva. La idea de los filisteos antiguos y la identidad étnica de los palestinos contemporáneos destacan cómo las características étnicas pueden evolucionar y definirse en diferentes contextos históricos. La identidad étnica de los antiguos filisteos sigue siendo un misterio histórico, aunque se especula, son solo especulaciones, que su origen podría estar vinculado con el área del mar Egeo. La evidencia genética y cultural que podían revelar más sobre sus raíces se ha desvanecido con el tiempo. La incertidumbre en torno a su identidad étnica refleja la complejidad de las migraciones, las mezclas culturales y las transformaciones a lo largo de la historia antigua. A pesar de esta ambigüedad, su legado en términos de influencias culturales y su interacción con otras civilizaciones perdurarán en la historia. En la historia. En contraste, los palestinos han experimentado una evolución continua de su identidad étnica a lo largo de los siglos. Esa identidad se ha desarrollado como resultado de migraciones. La mezcla de poblaciones árabes, turcas y otras, y la evolución de la conciencia nacional. A pesar de las diversas raíces étnicas que conforman su identidad, los palestinos han construido una narrativa común basada en su historia compartida y en la lucha por su autodeterminación. Esta unificación a nivel étnico refleja cómo las comunidades pueden crear una identidad compartida a pesar de las diferencias, basadas en valores comunes y aspiraciones compartidas. Resumiendo, la identidad étnica es un aspecto complejo y dinámico que puede evolucionar a lo largo del tiempo y que refleja la interacción entre migraciones, intercambios culturales y la evolución de la conciencia colectiva. Los antiguos filisteos ilustran cómo la identidad étnica puede volverse enigmática
a medida que las fuentes históricas se desvanecen. En contraste, los palestinos contemporáneos resaltan cómo es posible crear una identidad compartida y unificada a pesar de las diversas raíces étnicas, basándonos en la historia y en la lucha por objetivos comunes. Estos ejemplos revelan la naturaleza maleable y diversa de la identidad étnica, que puede ser tanto un enigma histórico como una fuerza unificadora en la sociedad. La evolución cultural y religiosa es una manifestación clave de cómo las sociedades se transforman a lo largo del tiempo en respuesta a diversos impulsos, que incluyen influencias históricas, geográficas y sociales. Estos cambios reflejan cómo las creencias, prácticas y expresiones culturales pueden adaptarse y desarrollarse en contextos cambiantes. La evolución cultural y religiosa de los antiguos filisteos ejemplifica cómo una comunidad puede absorber y adaptar influencias externas. Al integrarse a la región de Canaán, los filisteos adoptaron aspectos de la corriente cultural y religiosa circundante, lo que llevó a la incorporación de algunas deidades cananeas en su panteón. Esta integración ilustra cómo las creencias y prácticas pueden transformarse a medida que las comunidades interactúan y se entrelazan en un contexto más amplio. Los cambios culturales y religiosos de los filisteos reflejan su capacidad para adaptarse y forjar conexiones con las poblaciones locales. En contraste, los palestinos contemporáneos han experimentado cambios religiosos y culturales sustanciales a lo largo de la historia, influenciados por interacciones con imperios y las corrientes religiosas y culturales regionales. Estos cambios reflejan cómo las comunidades pueden evolucionar en respuesta a los desafíos y oportunidades presentados por los contextos políticos y sociales cambiantes. La influencia de imperios como el otomano o el británico, así como la interacción con otras corrientes religiosas de la región, han influido en la transformación de las creencias y prácticas de los palestinos actuales. En resumen, la evolución cultural y religiosa de un grupo es un reflejo de su capacidad para interactuar con el entorno y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Los filisteos antiguos y los palestinos actuales ejemplifican cómo las comunidades pueden asimilar influencias externas y transformar sus creencias y prácticas a lo largo del tiempo. Estos ejemplos resaltan la naturaleza dinámica de la cultura y la religión, que son moldeadas por factores históricos, geográficos y sociales, y que a su vez influyen en la identidad y la cohesión de una comunidad en constante evolución. En resumen, al examinar la evolución cultural, religiosa e identitaria de los antiguos filisteos y los actuales palestinos, se puede concluir que los filisteos mencionados en la Biblia no son los mismos que los palestinos contemporáneos. Aunque los filisteos antiguos se establecieron en la región de Canaán en torno al siglo XII, antes de la era común, y su cultura incluyó elementos distintivos como avanzada, mm, eh, eh, como la metalúrgica, y adoraciones a deidades variadas. No se puede trazar una conexión
genética o cultural directa entre ellos y los palestinos de hoy en día. Los cambios en las tradiciones culturales, prácticas religiosas e identidades étnicas a lo largo de los siglos han moldeado la realidad actual de los palestinos, quienes han experimentado influencias de imperios y corrientes religiosas regionales en su evolución. Por lo tanto, es importante reconocer que mientras que ambos grupos tienen una rica historia y compleja, la noción que los antiguos filisteos mencionados en la Biblia son idénticos a los palestinos contemporáneos no se sustenta en términos de evidencia histórica y antropológica. Espero a que haya quedado claro de una vez y por todas y nos seguimos viendo si Dios quiere.